San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas, presenta. Neurobión presenta. Vivir en estado de emergencia es el problema. Si yo estoy muy estresado, la producción de progesterona se deja de producir y genero cortisol. No importa qué tema estemos viendo, aparece lo mismo. Efectivamente, vivimos en un 95% del día en un estrés. Claro, pero ese es un evento que genera estrés por meses, a veces años. Oye, pero vivo cansado, estoy agotado, se me cae el pelo, se me rompen las uñas, tengo la piel reseca, ¿qué me está pasando? Es que es un desastre, lo que acabas de describir es un desastre. La glándula suprarrenal, si está muy entretenida haciendo adrenalina y cortisol, va a dejar de producir o le va a dejar de dar soporte a nuestras hormonas sexuales. Por vivir estresado. Por vivir estresado. Entonces de nada me sirve. ¿Esta hormona nos ayuda a qué? Yo creo que es una de las hormonas más importantes, porque el cortisol, si no tenemos cortisol, no somos compatibles con la vida. El cortisol es la hormona del estrés. Tu cuerpo la segrega para sacarte de una emergencia, pero si siempre vives en estado de emergencia y todo el tiempo estás segregando cortisol, esta hormona puede estarte enfermando. Así que si no duermes bien, no descansas, tienes poca energía y te enojas fácilmente, esto puede estar afectando a tu familia, a tu trabajo y todas las áreas de tu vida. Es posible que vivas con un exceso de cortisol. Hoy aprenderemos a reducir los niveles de la hormona de estrés para recuperar nuestro equilibrio interior. Vamos a dejar atrás la ansiedad y el agotamiento y darle la bienvenida a una vida más tranquila y saludable. Estamos desde el Hotel Fiesta Americana Viaducto en Ciudad de México con nuestras estudiantes de nuestros cursos en línea. Bienvenidos, público. Hermoso. La vamos a pasar muy bien. ¡Comenzamos! Episodio 325. El doctor Miguel Ángel Gu es un destacado experto en medicina funcional e integral. Es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac y maestro en nutrición clínica por la Asociación Mexicana de Alimentación Enteral y Endovenosa. Miguel Ángel brinda consulta privada en el centro Gu Medical, donde se especializa en ofrecer tratamientos para el balance hormonal de nuestro cuerpo, entre otras cosas. El doctor Miguel Ángel Gu está en el podcast. Doctor Gu, bienvenido al programa. Muchas gracias. Qué bueno que me invitaste. Este es un tema súper interesante que se ha tocado en varios episodios del podcast antes, porque pues, nos han explicado, ¿no? que el cortisol es la hormona del estrés y que en exceso pues, nos hace daño, pero que si la secretamos cuando la necesitamos, maravilloso. Pero vivimos en este constante estrés. La vida moderna nos tiene en un constante estrés, así que decidimos dedicarle un episodio específicamente a esta hormona, al cortisol. La verdad es que yo en mi práctica privada, yo les digo a los pacientes que desayuno, como y ceno cortisol, ¿no? Ajá. Porque la mayor parte de los pacientes que veo en la consulta tienen algún problema con el cortisol. Efectivamente, vivimos en un 95% del día en un estrés. Y esta hormona, el cortisol, que deberíamos de solo secretar en un proceso pues, de supervivencia o de agudo de estrés, vivimos con él todo el tiempo. Y entonces ahí es cuando, si no nos damos cuenta que estoy secretando cortisol todos los días, todo el tiempo, empieza a repercutir en mi salud. Claro. Y entonces la consulta viene con algunos síntomas que seguro trataremos. Sí. Y al final veremos cómo solucionarlos. Exactamente, pero para no asumir nada, ¿de dónde viene el cortisol? ¿Qué parte del cuerpo la produce? ¿Por qué la produce? ¿De qué nos sirve? Porque sí nos sirve. Está diseñada para algo, no para en realidad, la vida. Yo creo que es una de las hormonas más importantes porque el cortisol, si no tenemos cortisol, no somos compatibles con la vida. Entonces, el cortisol es una hormona que se secreta en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal la tenemos arriba del riñón. Ajá. Yo le digo adrenal, suprarrenal, tiene la misma como analogía, que en realidad esta glandulita recibe estímulos de nuestro cerebro. Entonces tenemos el hipotálamo, la hipófisis y adrenal. Y entonces ahora se pone de moda una palabrita HPA, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Es decir, si quiero que mi glándula adrenal se estrese, mi hipotálamo y mi hipófisis van a secretar ciertas hormonas para que la glándula adrenal empiece a funcionar. El problema está en que esa glándula adrenal está estresada por el cerebro, obviamente, puede o no tiene la relación, después de estresarse tanto tiempo, no tiene la relación de cuándo sí estresarse y cuándo no estresarse. Ya. Pero cuando vamos a suponer que sí es una emergencia, o sea, está diseñada para que cuando tenemos una emergencia, cuando estamos en peligro, esta hormona nos ayuda ¿a qué? Principalmente la glándula suprarrenal, que creo que ahí va a caer muy bien, tiene dos zonas.
la corteza, que es la parte de afuera, y es donde secretamos cortisol. Y la médula, donde secretamos adrenalina. Y entonces el cortisol y la adrenalina están completamente asociados. Es decir, si yo te saco una pistola, si te saco un cuchillo, estamos en un periodo de supervivencia. Sí. En ese instante, mi cerebro manda una señal hacia la corteza suprarrenal y a la médula. Es decir, se estoy secretando adrenalina y cortisol en ese momento. Y este cortisol empieza a funcionar. ¿Qué hace? Aumenta la glucosa en la sangre. Aumenta el tejido muscular, empieza a desbaratarse para generar mucho más azúcar. Empezamos a tener una resistencia a la insulina en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque necesito de sobrevivir. Empiezo a tener taquicardia, empiezo a tener la boca seca, a dilatarme la pupila. Y entonces ahí es donde entre el cortisol y la adrenalina empiezan a recibir nuestro cuerpo las emisiones de estas hormonas que son las del estrés. O sea, es para que yo pueda o correr más rápido, o pelearme, golpear, o sobrevivir. Claro, imagínate, las arterias se hacen chiquitas o grandes, ¿no? Entonces se vasodilatan o vasoconstriñen, depende de la adrenalina. Y este cortisol y adrenalina que está recibiendo o está secretando nuestro cuerpo, está respondiendo en ese instante. Empezamos a ventilar, empezamos a latir rápido. Sí. Y es un sistema nervioso autónomo, que eso es algo importantísimo. No lo puedes controlar. Como yo te digo, oye, pues que lata menos tu corazón, que no respires rápido, que te den una noticia fatídica y en ese instante, no sé, te desmayes, te dé hipertensión. O sea, es un sistema autónomo que es muy difícil tener el control nosotros mismos. Y yo creo que estas hormonas secretadas de manera constante afecta el sistema nervioso autónomo. Claro, ahí está el problema. O sea, ese es el detalle. Es un sistema que me ayuda a sobrevivir en una emergencia. Claro. O sea, que es maravilloso. Pero vivir en estado de emergencia está fatal. Es el problema. Claro. Porque eso sí me empieza a afectar. Ahora, lo interesante es que estas cortisol, adrenalina, vamos a hablar de estas dos hormonas muy estresantes, tienen repercusiones en otras hormonas, que ahí es donde viene el motivo de consulta y lo que todo mundo está sucediendo en los pacientes y nadie nos estamos dando cuenta. ¿No? Por ejemplo, el cortisol. El cortisol es una hormona que si se secreta todo el tiempo va a destruir la masa muscular. Esa destrucción muscular va a generar glucosa en la sangre y me va a estimular la insulina. Y entonces vas a tener un capítulo de resistencia a la insulina, pero el cortisol elevado me va a generar resistencia a la insulina. Entonces no importa que si yo hago dieta o no dieta, si yo tengo hipercortisolismo, me eleva la insulina y entonces está repercutiendo en la hormona de la insulina. Si tengo cortisol elevado, va a inhibir mi función tiroidea y voy a tener resistencias tiroideas y puedo tener un hipotiroidismo asociado a un exceso de cortisol. Y además de eso, nuestras hormonas sexuales, que son las que se producen en el ovario y en el testículo, se empiezan a disminuir por el exceso de cortisol. Y entonces ahí es donde empieza la disfunción orgánica. Ejemplo, el intestino se paraliza y entonces dejo de evacuar, estoy estreñido por elevaciones constantes de cortisol. Wow. Y entonces ahí es cuando la gente me dice, oye, estoy subiendo de peso, acumulo grasa principalmente en el tronco, que es una de las manifestaciones, no duermo, tengo líbido bajo, estoy teniendo problemas de tiroides, amanezco con los ojos de sapo hinchadísimos, se me cae el pelo, las uñas resecas, y te hacen exámenes, vas al médico convencional y te dice, no tiene nada, usted está bien. Oye, pero vivo cansado, estoy agotado, se me cae el pelo, se me rompen las uñas, tengo la piel reseca, ¿qué me está pasando? No tiene nada. Y digo, pero coma bien y baje de peso. Y tenemos una hipersecreción de cortisol. Y por más que comas bien, no vas a bajar de peso. Pero aparte es terrible, porque esta descripción que hiciste de que el músculo se transforma en azúcar, digo, está bien para la emergencia. Claro. Pero es todo lo contrario que queremos en nuestro cuerpo. Queremos más masa muscular. Imagínate, tú vas al gimnasio, le echas muchas ganas, te vas a entrenar. Ajá. Te sobreentrenas, generas cortisol, destruiste tu masa muscular. No vas al gimnasio, no generas masa muscular, pero además de eso te estresaste, destruiste tu masa muscular. Oye, además de eso le metí un montón de azúcar, vida llena de carbohidratos, frutas, jugos, pero además de eso mi cortisol me está echando más azúcar. Y entonces ya no solo es la dieta, ya no solo, o sea, entra el estilo de vida, sí, más la alimentación, más el ejercicio, y me gustaría tocar un punto ahorita que es el dormir. Ajá. Porque es cuando el cortisol se tiene que desaparecer. Ya. Entonces, el cortisol tiene un patrón. Si yo a las 8 de la mañana me despierto,
7, 8 de la mañana, tengo una secreción padrísima de cortisol. Y entonces ahí es cuando alguien mide en sangre y te dice, te voy a medir a las 8 de la mañana en sangre el cortisol, vamos a ver cómo estás. Pero para las 10 de la noche tendría que ir bajando esta gráfica. O sea, ¿los niveles de cortisol suben y bajan durante el día? Eso es normal. Eso es interesante. ¿Por qué varían entonces los niveles de cortisol? Interesante esto. Normalmente por el ciclo circadiano, es decir, nosotros abrimos el ojo, vemos la luz, Ajá. y a los 30 minutos, una hora, empieza la secreción de cortisol, es decir, buenos días. Ahora, a las 11 o 12 del día tenemos otro pico de cortisol. Ajá. A las 4 de la tarde tenemos otro pico de cortisol. Y a las 8 o 10 de la noche otro pico de cortisol. ¿Pero por qué esos picos o qué pasa cuando el cortisol sube? Tiene muchísimo que ver el estrés, obviamente, o sea, que estamos viviendo en ese momento. 2, la cantidad y la calidad del alimento que nos metimos, si hicimos o no ejercicio. Y las emociones. Por ejemplo, tú despiertas, estás en ayuno, tienes un pico de cortisol muy bien y de repente se te cruzó una hamburguesa y púcare, se te va para abajo la energía, caes en hipoglucemia, el cortisol ¿qué va a hacer? Va a intentar reponer la glucosa que tenías abajo y entonces te intenta echar energía. Pero esos bajones de cortisol están completamente asociados con los niveles de insulina y con la comida que comiste en ese momento. Ahora, el patrón más común que yo veo cuál es, y probablemente muchos de aquí van a saber que esto está pasando. Normalmente a las 8 de la mañana deberíamos despertar y conforme pase el día ir bajando la energía, es decir, mucha energía en la mañana, poca energía en la noche. El problema está en que si yo despierto, este síntoma es tradicional. Empiezo muy cansado, me cuesta trabajo salir de la cama, entonces le pego al despertador 20 veces y es como no puedo. Entre 11 y 12 del día me siento mejor y probablemente necesitemos de mucho café o tés elevados en cafeína para como sentirnos mejor, porque esto nos va a subir. A las 11, 12 del día me siento mejor. Después de la comida me da un bajón. Le decimos el mal del puerco, ¿no? Es como esta sensación de apachurramiento. El mal del puerco, o los que somos veganitos, el mal del huerto. El mal del huerto. Y entonces... O sea, pero eso te da cuando comes mucho. Claro. Y si que la tiene calidad que ver, de la comida no es muy buena. Exacto, y que tiene que ver también con un proceso de elevación de insulina y bajar. Pero Claro. entonces viene un bajón después de la comida, el bajón postprandial, y entre 4 y 6 de la tarde tienes un antojo de dulce, chocolate, carbohidrato, inclusive café y mucha sal para intentar reaccionar. Y a las 7, 8 de la noche te da un bajón. Y si no te duermes, se te va el sueño. Y entonces tienes una segunda, como una segunda noche o una segunda ola de energía en la tarde, noche, a las 10 de la noche. Ajá. Y de repente te dicen, oye, es que yo me dormí a las 10 a todo dar, pero entre 1 y 2 de la mañana o 2 y 4, que es el patrón más tradicional, me despierto y sudo justo en el cuello y justo en el pecho. Y hago pipí como 2 o 3 veces en la noche. Oye, si estás descansando, no tienes por qué hacer pipí. O sea, no hay una relación en la noche para estar dormido y pararme 3 veces a hacer pipí. Si tengo una vejiga caída, problemas de próstata, es completamente diferente a la secreción inapropiada de cortisol y adrenalina nocturna. Y entonces te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues me dormí a las 10, abrí el ojo a las 2, 3 de la mañana, agarran el celular y se quedan despiertos. Y me dicen que yo no me puedo volver a dormir. O me paré al baño, me regresé a la cama y no me puedo volver a dormir. Y en la mañana obviamente están fatigados de nueva cuenta. Y eso tiene que ver con una secreción inapropiada de cortisol. Y el patrón del cortisol, que debería ser en un inicio, como lo platicamos, muy alto en la mañana, cambia. Wow. Entonces, es que son varios temas, ¿no? O sea, el cortisol no es mal. El cortisol nos sirve, nos ayuda. Cierto nivel de cortisol es bueno tenerlo. Y lo necesitamos para vivir y para salir adelante. La idea es que en la mañana hubiera un pico, viviéramos y se fuera bajando y ya, y en la noche baja el nivel y pudiéramos dormir tranquilos y volver a empezar a amanecer con energía. Eso sería lo ideal. Claro. Ok. Entonces, es que es un desastre. Lo que acabas de describir es un desastre. ¿Por dónde empezamos? Y aparte lo entiendo porque lo he vivido. ¿Cuántos de aquí lo han vivido? Levante la mano. Levante la mano. Sí, esto de las levantadas al baño. Yo hasta fui a que me hicieran un examen. O sea, me hicieron ¿cómo se llama? Ultrasonido y todo. Y me hicieron la prueba de la vejiga, de que te da un montón de agua y llenas la vejiga y ves en cuánto lo sueltas. Y perfectamente normal. Claro. Pero sí, o sea, no tienes ningún problema ahí, pero sí es común levantarse en la noche o estos sudores de repente. O, sí, no, imagínate una mujer que se puede mal asociar el síndrome premenstrual 3, 4, 5 días antes de su periodo. Tienes una hipersecreción de adrenalina
Y acá yo tengo un triangulito que yo desarrollé para la consulta para explicarle a los pacientes que esto está muy fácil de entender. Si yo parto este triángulo a la mitad, aquí tengo a mi glándula adrenal que tiene que ver con estrés y todos vivimos en estrés. Un 90-95% del día estamos estresados. Y entonces aquí la glándula adrenal, que cabe mencionar, no solo tiene cortisol y adrenalina, tiene otras hormonas muy buenas y aldosterona. Y entonces cuando yo vivo en estrés todo el tiempo, empiezo contra mi tiroides, contra el tracto gastrointestinal, a elevar mi insulina y a mitigar o a bajar las hormonas sexuales. Si yo digo, oye, ¿sabes qué? Este lado es el tono simpático, que es el tono autónomo que nos da estos latidos cardíacos y nos vivimos en los gringos le dicen fight or flight, ¿no? El yin yang. Ok, estoy estresado, pero mi tema de relajación, que es el parasimpático, que es con el que debería de digerir y mejorar mis hormonas sexuales, las estoy perdiendo solo por una presencia elevada de cortisol. Y dejo de producir las hormonas de la glándula adrenal, que son buenas. Por ejemplo, la aldosterona tiene que ver con el sodio. Cuando alguien tiene un problema de cortisol, la gente retiene líquidos. Se marea al cambio de posición. No le caben los zapatos. Y dices que para el final del día me estoy hinchando o se me hincha la cara al despertar. ¿Y por qué? Porque vivimos produciendo cortisol en vez de producir aldosterona. Si yo tengo la hormona de la DHA, progesterona, testosterona, es decir, la glándula suprarrenal, cuando nuestras hormonas sexuales dejan de funcionar, que eso va a pasar en la menopausia y andropausia, la glándula suprarrenal, si está muy entretenida haciendo adrenalina y cortisol, va a dejar de producir o le va a dejar de dar soporte a nuestras hormonas sexuales. Y entonces la libido se baja, hombre de 50 años sin masa muscular, disfunción eréctil, caída de pelo. Es que se me bajó la testosterona, se te subió el cortisol. Por vivir estresado. Por vivir estresado. Entonces de nada me sirve solo dar testosterona o meterte a una terapia de reemplazo hormonal, una mujer que perdió estrógenos, progesterona, si no controlo los niveles apropiados de cortisol. Claro. Porque entonces, ¿qué fue primero? ¿No? Estoy envejeciendo, pero además el envejecimiento me produce más cortisol y mi estilo de vida me lo está generando. Claro. Y ese deterioro provoca más estrés. Claro. Porque si se te va la libido, entonces dejas de disfrutar una parte muy importante de tu vida, te empiezas a sentir que te estás haciendo viejo y esas ideas en la mente provocan todavía más estrés y más cortisol y se hace peor. Es una bola de nieve. Así es. Ahora, otra cosa importante es que si tú haces, o sea, el cortisol sigue subiendo, no lo controlo, no duermo, sigo sudando por la noche, en la mañana me cuesta trabajo despertar, mal como porque necesito de este azúcar para sentirme bien, no voy a hacer ejercicio porque me siento sumamente cansado. De hecho, es un síntoma muy tradicional. Hacen ejercicio y en vez de darte pila, te da para abajo. Okay. Y te dice, fui al gimnasio 1 hora y me voy a dormir a mi casa. Así. Cuando debe ser al revés. Y hay gente en el gimnasio que se tira a dormir terminando de hacer ejercicio. Este tiene un problema de cortisol. Okay. Ahora, si yo este cortisol sube, voy a tener síntomas gastrointestinales. Dejo de digerir. Vivo indigesto. Todo me cae mal. Tengo diarrea o estreñimiento. Y entonces ahí es donde entran todo digamos, la permeabilidad intestinal, el síndrome de intestino irritable, pero está también asociado al exceso de cortisol y adrenalina. Sí. Y del otro lado, pues las hormonas sexuales, la libido, muy bien. La situación reproductiva, muy bien. Pero el pensar, el tener ganas, ánimo. Claro. Si no hay testosterona en hombres y mujeres, ¿cómo te voy a decir? Oye, vamos al cine. Ay, no, qué flojera. Oye, ¿tienes deseos de, no sé, vamos a pasear al monte, a lo que sea? No, gracias. Porque esto nos da felicidad. Yo digo que para estar flaco, joven y bello, necesitamos esta área. Claro. Esta área es totalmente envejecer, arrugas, pérdida de masa muscular, acúmulo de grasa, olvidarte las cosas, pensar mucho y actuar. O sea, es como estar pateando todo el tiempo. Nada más para aclarar, porque hay gente que nos está escuchando y no está viendo. Cuando dijiste esta área y esta área, ya. Te refieres a que del lado derecho, cuando está arriba el cortisol, es cuando viene el envejecimiento, la falta de energía, todo. Y del lado izquierdo. Exacto. Si lo vemos en esta balanza, ajá, el yin yang, ok, está bien estar estresado y entonces el cortisol sube y entonces me hace perder ideas, desenfocado,
Y la testosterona me hace estar mucho más enfocado, tener una buena toma de decisiones. O sea, que es o cortisol o testosterona. O sea, no. Hormonas sexuales. Hormonas digámoslo así. sexuales. O sea, si Claro. está arriba el cortisol, la hormona sexual va a estar abajo. Si pasa mucho tiempo, sí. Si es crónico. Claro. Ajá. Y yo creo que ahí hay un problema, porque en vez de solo, se me ocurre, administrar hormonas sexuales, es decir, una crema de testosterona o un pellet de testosterona, si no también modulo el cortisol, no estoy tratando la fuente del problema. Y de ahí Claro. un poco el tema de la medicina integral y funcional. Ok, vamos a ver, tú no puedes dormir. ¿Para qué te doy solo testosterona si no controlo el cortisol y la adrenalina? Claro. Un síntoma muy importante antes de que se me olvide. Sí. Los bochornos en el día son por deficiencias estrogénicas. Ajá. La Es única, muy común en la menopausia. me queda claro, ¿no? O sea, la mujer deja de producir estrógenos. Ok. Ajá. Y eso que vivimos en un ambiente estrogenizado, ¿no? O sea, es decir, que hay muchas cosas que simulan nuestros estrógenos. Pero entonces, cuando yo dejo de generar estrógenos, tiene que ver un bochorno en el día y es la señora que saca el abanico. Sí. Pero el bochorno nocturno no tiene que ver con deficiencias Vas a estrogénicas. estar sudando en la cama en la noche. ¿Cuántos de aquí sudan en la noche? No tiene que ver, o un hombre, testosterona, por ejemplo, Ajá. pero una mujer, 55 años, en la perimenopausia, y me dices que solo sudo en la noche, tengo unos calores tremendos, abro el ojo a las 2 de la mañana, Estás- después de lo que platicamos tienes un problema en el cortisol, tienes una secreción inapropiada nocturna de cortisol. Sí. Oye, y eso a ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto de sudar en la noche? Levanten la mano. Como la mitad, casi la mitad del Y público. y el sudor tiene que ser en el cuello y en el pecho. Ajá. No es tanto que suden de las axilas, de las manos o de los pies. Piernas o no. No, totalmente es del tronco. Ajá. Y los estrógenos están asociados a la adrenalina, por eso es el bochorno del día. Ya. Pero en la noche la adrenalina nocturna que no debería de aparecer, es por eso que solo sucede para O sea, esas horas. estamos dormidos y estamos estresados. Así es. Y por eso no descansamos. Y por eso sudamos. Entonces no estamos durmiendo. Por eso, y te despiertas 3, 4 de la mañana Hacer y no te pipí. puedes o hacer pipí o no puedes dormir. Y con el ojo perfectamente abierto. Sí, es como que, oye, espérame. Inclusive hay gente que me dice en la consulta, oye, ¿sabes qué? Es que esa hora me es muy productiva. Se ponen en el WhatsApp a mandar correos, a hacer llamadas. Ay. Y ahí es cuando dices, sí. Se empeoró la cosa porque menos te vas a dormir. Sí, y además tienes un pico de cortisol nocturno. Claro. Soy muy productivo, soy muy despierto a esa hora, pero claro que te estás haciendo un daño tremendo. Claro, pero luego viene a las 6, entre 6 y 8 de la mañana, ¿no? Que es cuando te debería estar levantando, ahí te viene el sueño y ahí te viene el bajón y es ahora me tengo que, o sea, 3, 4 de la mañana me desperté y no puedo dormir. Y luego a la hora que ya me tengo que levantar es cuando me da sueño. Y a esa hora, 1 litro de café. Sí. Comida, sal, un montón de sal a la comida. No está mal la sal, pero lo necesitas como para despertar. O azúcar, carbohidratos a todo lo que da. O lo mismo, ¿no? Sueño durante el día. Claro. 3, 4, 5 de la tarde estás cayéndote de sueño y a las 8, 9 de la noche no puedes dormir. ¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias. La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas. Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas. Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora continuamos con el podcast. Ahora, imagínate justo en los patrones de horario. Imagínate a un vigilante, alguien que trabaja en una fábrica que tiene un turno de noche. Claro. El patrón de cortisol está destruido. Y entonces, ¿qué pasa? Engorda. Tiene la presión arterial probablemente mal, puede tener prediabetes, puede tener un montón de enfermedades crónico-degenerativas solo por el patrón del horario. Sí, porque no es solamente el número de horas que duermes. O sea, no es... Yo cuando estuve trabajando en una cadena de televisión en Estados Unidos, a veces me tenía que levantar a la 1 o las 2 de la mañana porque estábamos en la costa oeste de Estados Unidos, digamos en Las Vegas transmitiendo, y el programa entraba a las 7 de la mañana de la costa este, que son 3 horas de diferencia. Total que pues te levantas a la 1, 2 de la mañana para que pasen por ti y te vayas al estudio a transmitir. Y por más que yo decía, oye, voy a contar las horas, y me dormía temprano, me tomaba, ¿cómo se llama? Melatonina. Melatonina para que me diera sueño súper temprano, y me dormía las 6 horas, 7 horas normales,
nunca fue lo mismo y nunca me acostumbré y nunca hubo un día que me levantara yo a todo dar. O sea, no solamente son las horas, sino es el patrón. El ritmo circadiano, que además tiene que ver con cortisol y melatonina, me queda claro. Pero el punto es, yo puedo tomar melatonina, pero si mi cortisol sigue, la melatonina tiene un efecto un poquito de bloquear el cortisol, suprime un poquito el cortisol. Ajá. No es un bloqueador de cortisol per se, pero ayuda a conciliar el sueño. Ajá. Pero bien lo dices, si tú estás dormido, pero el cortisol y esta adrenalina, el ratón sigue funcionando, Sí. lo tenemos que desconectar. O sea, ese es el gran tema y cómo lo tenemos que desconectar. Creo que Ahorita vamos a hablar deberíamos de de eso. llegar para allá. Aquí entre mis notas, nada más dime si falta algo o es correcto. A ver, ya de lo que ya mencionaste, es el cortisol puede volverse perjudicial cuando se encuentra crónicamente elevado en el cuerpo. Ese es el problema, que sea crónico. O en horarios no adecuados. Ok. O sea, creo que eso sería como la definición correcta, porque tener cortisol está padre, reaccionar está padre, pero no puede ser que estés viendo la televisión a las 10 de la noche con taquicardias y angustias. Claro. No hay manera. Eso pasa en una junta, estoy en un podcast, ahí estoy nervioso, Ajá. pero si no debería de suceder, ¿no? No debe. El alto cortisol en forma crónica afecta el sistema inmunológico. Sí, claro. Qué bueno que dices eso. Gran parte de las enfermedades autoinmunes Ajá. aparecen después de una situación de exceso de cortisol, ¿no? Una tiroiditis de Hashimoto. Okay. Y probablemente, tiroiditis de Hashimoto, para los que no saben, es una inflamación autoinmune, hay unos anticuerpos tiroideos, pero a lo mejor tuvo un suceso muy importante esta persona que el cuerpo no sabe cómo manejarlo, tiene un exceso de cortisol en el momento determinado y bloquea el sistema inmune porque el exceso de cortisol, el cortisol es cortisona de farmacia. O sea, si yo voy a la farmacia y compro cortisona en la farmacia, es lo que yo produzco. Y entonces la empresa farmacéutica elaboró la cortisona, dexametasona, betametasona. Claro, no salvan, ¿no? O sea, alguien que tenía COVID le da esta cosa, una neumonía, y pues le dan cortisona para salvarlo. Me queda claro, te pica un choque anafiláctico, te doy cortisona y te salvo. Pero si yo produzco ese cortisona en demasiado, es lo que está mal. Sí, se usaba, la cortisona se recetaba muy comúnmente en los años 70. Para todo. Para todo, sí. Y a mí me la dieron de niño y me pasé 3 años que engordé así como carita de luna, gordito. Ahora, ese sería un exceso de cortisol derivado de consumo de cortisona, ¿no? Sí. Entonces, prednisona, muy bien. Tengo lupus, tengo un Sjögren, tengo una enfermedad autoinmune importante. Voy al reumatólogo y el reumatólogo me receta cortisona. ¿Qué me puede pasar? Un síndrome de Cushing, lo que te pasó. Ajá. Pero si alguien podría tener síndrome de Cushing solo por tener secreción inapropiada de cortisol, es raro, pero sí pasa, Ajá. ¿no? Esa es una cosa. Y 2, si te dan cortisona, te la tienen que quitar poco a poquito. Claro. Porque si no vas a tener una insuficiencia de cortisol. Claro, porque tu cuerpo dejó de producirlo ya que tú te lo haces una retroalimentación negativa del eje y entonces ahí es cuando dices, espérate, yo ya no produzco porque tengo mucho. El cuerpo trata de compensar. Absolutamente. Por eso se empezó a regular con mucho más cuidado la cortisona. Después de ya en los 80, 90 ya cambió completamente. Que además, o sea, ortopedistas infiltran cortisona en la rodilla, en el hombro. Uh-huh. Si eres jugador de fútbol, pues te inyecto y vámonos, te desinflamo y vámonos. Te duele la espalda, vámonos, te inyecto. ¿Hasta cuándo? ¿No? Porque puedo generar una insuficiencia suprarrenal Ajá. por la supresión de la glándula por el cortisol exógeno. Ok. Entonces, siguiendo el repaso, pierdo masa muscular y aumento de peso. Ya lo dijiste. Sí. Eso es consecuencia de alto cortisol. Cortisol, lo del factor del sistema inmunológico, hay una supresión. Y entonces, ¿qué pasa? Pues gripas de repetición, enfermedad de vías respiratorias superiores mucho más recurrentes. ¿Ah, sí? Todo el tiempo me estoy enfermando, nunca me recupero, tengo alergias. ¿Por qué? Porque mi sistema inmune, que estaba hecho para trabajar, lo bloquea el condenado cortisol. Ajá. Y el hueso, hay osteoporosis. Eso es lo que te iba a decir. Ajá. Y entonces, además de que la mujer entra en la perimenopausia porque hay deficiencia estrogénica, le pongo más cortisol, Ajá. pues obviamente esa es la causa de la osteopenia. Y cuando alguien me dice, tome calcio, no, hombre, no tome calcio, hay que arreglar el cortisol y poner estrógenos para regular estas hormonas, porque no voy a tratar la osteopenia y la osteoporosis con calcio, ¿no? Toda la gente toma calcio para hacer la pipí, Ajá. cuando en realidad hay que controlar el cortisol y las hormonas sexuales
bueno, principalmente el estrógeno, para evitar Sí, ir al origen de las cosas. Absolutamente. Ir al origen. Ahora, otro tema, ¿aumenta la posibilidad o el riesgo de enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, diabetes y trastornos mentales? ¿Esto es correcto? Sí. O sea, sí. El cortisol en exceso, hablamos de la glucosa, hablamos de la insulina y te haces resistente a la insulina. Y la insulina yo creo que es una de las causas más importantes de hipertensión, de aterosclerosis, me queda claro, de que se suban colesterol y triglicéridos, la dislipidemia, riesgo de diabetes tipo 2. Oye, pero yo como solo vegetales y solo... Sí, pero no duermes. Y estás estresado y estás teniendo una secreción inapropiada de azúcar por el estrés. Hay un medidor que se pone en el brazo, que está muy de moda, ¿no? No sé si lo han visto. Bueno, ¿lo han visto ustedes? No. Hay una empresa farmacéutica que hace un medidor que se pega en el brazo. Es como un botón. Puedes decir nombres, marcas, sí. Lo que quieras. Bueno, se llama Accu-Check, Freestyle de Accu-Check, Abbott, ¿no? Y entonces sale para controlar los niveles de glucosa en sangre de diabéticos. Ok. Yo, como lo uso, me da un poco de idea que si yo tengo o registro lo que como y mis emociones y qué me pasó ese día, veo mis niveles de glucosa. Se conecta al celular por Bluetooth y entonces tienes 14 días del registro. Entonces, cuando alguien me dice, oye, no duermo, tengo sudoración nocturna, a lo mejor ese sensor de glucosa estás en hipoglucemia en la noche. O comiste una hamburguesa gigante y caíste en una hipoglucemia reactiva a los 30 minutos y te dio sueño, pero tú lo estás viendo. Claro. O tuviste un problema. Y tú como médico les pides a ellos que se midan eso y que anoten, lleven como un diario de lo que están haciendo para tú poder... Exacto, ya hay aplicaciones donde vas poniendo, ¿no? Hoy me peleé con mi esposo, tuve una junta, hoy me despidieron y entonces la glucosa se va al cielo sin haber comido. Y tú como médico puedes ver eso y ya no estás adivinando. ¿Qué hiciste el martes a las 10 de la mañana? Híjole, es que choqué. Pues la glucosa está en 300. Eso es normal. Es normal. Y por eso dicen, me da risa que en el pueblo dicen, es que le dio diabetes de un susto. ¿Han escuchado eso? Sí. Bueno, pues es algo muy chistoso porque si yo tengo un momento determinado de estrés, se me sube la glucosa, libero adrenalina, libero cortisol. La glucosa se me va en el cielo y el páncreas no compensa y no secreta la cantidad apropiada de insulina. Y entonces, ¿qué pasa? Me vuelvo diabético, ¿no? Entonces, este rumor popular podría tener una base fisiológica. Pero eso no es un susto, o sea, te pasa cuando vives así. Claro, o sea, es algo, pero es como la gotita que derramó el vaso. Claro. Entonces, de repente tengo una paciente, 45 años, muy estresada, pero fíjate que hace 2 meses me divorcié. Y ahí empieza todo un desorden de problemas, tener resistencia a la insulina, dejé de dormir y entonces, claro, tenías una situación de estrés crónica, pero el divorcio fue la gota que derramó el vaso. Claro. Entonces siempre hay unas emociones muy ligadas al problema del cortisol. Claro, pero ese es un evento que genera estrés por meses, a veces años. O la muerte de un familiar. Exactamente. Una cirugía importante. Perder dinero, un fraude, financiero. Alguna cosa. Porque ya cambia tu estilo de vida. Claro. Tienes que reinventarte. Hay una imagen en internet que sale la glándula suprarrenal. Entonces dice factores que afectan a la glándula suprarrenal. Y hay 50. Y dices, puta, pues yo caigo en todos. Café, no dormir, estrés marital, problemas financieros, estrés psicológico. Ahora, no baja sé. líbido, todo se pone peor. No me ilusiona nada, no me dan ganas de levantarme. Y entonces ahí entra lo que tú dijiste de lo mental. Es totalmente... ¿Tú crees que el cortisol tenga algo que ver con depresión y ansiedad y angustia? Obvio. Sí. Porque si yo no tengo hormonas sexuales y un montón de cortisol que me traduce angustia, enfermedad, ansiedad, no dormir, voy al psiquiatra y me acaban dando un antidepresivo. Pero déjenme les digo que los antidepresivos no bloquean a la adrenalina y no bloquean el cortisol. Por eso dicen, es que me dieron para dormir un tafilito y un ribotril, pero no me duermo. Claro, porque no es el mecanismo de acción no está asociado y no te va a mandar a dormir eso. Lo que tú necesitas es bloquear a la adrenalina y bloquear el cortisol para mandarte a dormir. Pero eso tú no lo tratas con más pastillas, ¿o sí? Usamos suplementos y adaptógenos de estrés. Ahí está. Esa es una de las cosas que más uso. Ejemplo, valeriana, pasiflora, magnolia, ashwagandha, rhodiola. ¿Por qué? Porque son hierbas que modulan la secreción de estrés. Fosfatidilcerina, tianina. Y entonces me dice un paciente, oye, yo tengo mucha actividad en la noche. Pues le doy fosfatidilcerina, le baja el cortisol, lo mando a dormir delicioso. Y no le di, es un aminoácido.
y no le di ni medio medicamento. Okay. Le di GABA. Ok, GABA, está relajado. Lo que queremos, todas estas medicinas los hipnóticos tienen que ver con secreción de GABA. Y el problema no está en GABA, el problema está en la adrenalina. O sea, en el que me quedo encendido en la noche. ¿Qué hay que hacer? Bloquear a la adrenalina y bloquear el cortisol. Salir a caminar, terapia de sueño, higiene de sueño. O sea les das hacerlo de manera integral, claro. Les das estos suplementos, pero trabajas en su estilo de vida. El suplemento te ayuda a te doy magnesio. Sí, el magnesio es relajante. Qué padre, sí, pero si te pones el iPad en la cara, te tomas 10 kilos de magnesio, solo te vas a laxar, nunca te vas a dormir, ¿no? Oye, y vas a caminar y te vas a hacer, no sé, masaje, acupuntura. Todo funciona, ¿no? Es integral, es una solución integral. Y ahí es cuando la medicina de especialidades y subespecialidades perdemos esta integridad del paciente. Porque en realidad, si el paciente vive cansado, no duerme, pues se va a descomponer metabólicamente hablando, se va a enfermar seguramente, pero ¿cómo lo corriges? De manera integral. Eso es el punto, ¿no? Y entonces haces lo mismo cuando, si podemos regresar a lo que le ocurre a las mujeres específicamente. Decías que afecta los ciclos menstruales. Es impresionante porque las hormonas sexuales, todas nuestras hormonas provienen del colesterol, sin ser tan químico. Okay. La molécula del colesterol es la responsable de producir progesterona, testosterona, estrógenos, DHA, todas estas hormonas que nos han dicho toda la vida. Para nosotros producir estrógenos y progesterona necesitamos de esta cadena hormonal correcta. Si yo genero colesterol, de ahí se me hace pregnenolona, luego 17-alfa-pregnenolona y luego progesterona y al ladito cortisol. Si yo estoy muy estresado, la producción de progesterona se deja de producir y genero cortisol. Y entonces algunos dicen que es el robo de la progesterona, que en realidad la progesterona no es necesaria para la vida, el cortisol sí. Dejo de producir mis hormonas sexuales que no son necesarias para la vida, solo es para hacerme sentir flaco, joven y bello, pero el cortisol sí, y entonces dejan de arreglar. Wow. Ahora, ¿a quién le pasa? Mujeres 15, 16 años en la adolescencia, cuando el ciclo del ovario empieza a funcionar y la adrenal está estresada, porque está en la adolescencia y no sabe qué pasar, no duerme, suda, etc. Y en la perimenopausia. Ya. ¿No? ¿Y cómo lo tratas? Es un tema es complicado. Sí. Primero, no usar anticonceptivos, evidentemente, porque el uso de anticonceptivos para regular el ciclo no está correcto, ¿no? En realidad vamos a favorecer la producción de las hormonas. Progesterona, probablemente use progesterona natural. 2 bloqueadores de cortisol. Y vuelvo a lo mismo, adaptógenos de estrés. Le quito el azúcar, le quito los lácteos y le quito el gluten. Lácteo de vaca, no de cabra y de oveja. O sea, lácteo derivado de la vaca. Porque son agresores a la glándula suprarrenal. Entonces, si esta paciente tiene psicológicamente estrés, más mal come, no hace ejercicio, duerme, vive estresada todo el día, deja de arreglar, pues hay que arreglar la progesterona. Hay una raíz que no sé cómo se dice en español, en inglés se llama chasteberry o vitex, que es un promotor de progesterona. Entonces, en mujeres de la perimenopausia o en la adolescencia usamos vitex, por ejemplo, y es un suplemento, es una raíz natural. Más terapia de suplemento de adaptógeno. Los mandamos a hacer ejercicio, le quitamos los azúcares, le quitamos la dieta famosa de eliminación de lácteos, azúcar y gluten, empiezan a arreglar a los 2 meses. Sin anticonceptivos. Wow. Porque el anticonceptivo tiene su nombre, es anticonceptivo, no es regulador de hormonas de la mujer de 50 años. Esto de quitarte los lácteos, el azúcar y el gluten. A todos. Es que no importa qué tema estemos viendo, aparece lo mismo. Todos los doctores que vienen al final del día nos están diciendo esto. Quítate lácteos, azúcar y gluten y obviamente las frituras, ¿no? Toda la comida chatarra, los aceites. O sea, yo digo, exacto. O sea, es increíble cómo de esos hábitos que son tan comunes, lácteos, azúcar, gluten que acabas de mencionar, porque aparte es el gluten súper procesado, no es el gluten de hace cientos de años o por ejemplo como el que hacen en el pan Ezequiel, ¿no? Que son granos enteros y todo. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando del gluten ultra procesado. Pues el gluten es la proteína del trigo. Pero si el trigo romano de ancestrales de miles de millones de años atrás lo comiéramos, como la harina que está todavía en Italia, porque la gente que va a Italia y me dice, oye, es que yo comí pizza en Italia y no me inflamé. Claro, porque es harina con agua. Claro. Y tiene gluten y es trigo, pero es real.
nuestro trigo y probablemente en este país tengamos un maíz transgénico, gluten o trigo transgénico. Sí. Y entonces todos los alimentos les ponen gluten como estabilizadores de la industria alimentaria. Sí, el pan blanco o sea, el que te venden por todos lados, el plan blanco. Es horrible. Sí, es horrible. Exactamente. Entonces me llama la atención cómo coinciden todos los médicos, todos los nutriólogos que hemos tenido. Te quitas esas tres cosas y te va a repercutir en un beneficio en todas las áreas de tu vida. Cuando alguien te dice, oye, es que quiero bajar de peso, quiero dormir bien, tengo hipotiroidismo, tengo menopausia, quítate lácteos, gluten y azúcar. Claro. No bebas leche de vaca. O sea, bebe leche de cabra, de almendra, de lo que quieras. Sí, ¿no? vegetal, o sea, me da igual. Porque aparte no necesitamos la leche si la consumimos por un simple gusto. Y es pero un como tema adultos, cultural. ¿Verdad? Es cultural. No necesitamos ninguna leche, ni vegetal, ni animal, ni nada. Si consumimos, como en mi caso, leche vegetal es porque me gusta. Sí, pero no la necesito. Con un chorrito de leche. Sí, o sea, es por gusto, pero no la requerimos. Ahora, a mí me pasa en el tema del gluten, no me quiero desviar, pero ya que lo tocaste, a mí me llama mucho la atención. Yo tengo reacciones fuertes al gluten, o sea, muy fuertes. Así como gluten. ¿Tú también? Sí, idéntico. ¿Te pasa? Sí, impresionante. ¿Se te inflama el estómago? Diarrea, dolor de estómago, diarrea, dolor de cabeza, o sea, cólicos tremendos, ¿no? Gases. Pero además, y estás desenfocado. Exacto. Entonces, estás y ya dormí abrumado. mal, y ya, o sea, a mí gluten me mata. Sin embargo, cada vez que consumo masa madre, no me hace nada. Claro. Nada. O el pan Ezequiel, ¿no? Que tiene frijoles y lentejas y todo. No me hace nada. Pero lo que está increíble, que yo creo que la materia prima sí hace la diferencia. Claro. Y me vuelvo a los europeos. O sea, yo sí le digo a mis pacientes, imagínate cómo los españoles, los franceses, los italianos siguen viviendo en los pueblos, en los ranchos. Y a mis pacientes les digo, vamos a hacer la dieta del ranchero. ¿Por qué? Imagínate que vives en un rancho, sin Walmart, sin Oxxos, sin nada alrededor. Y no vas a comer nada empacado, solo lo que la granja te da. Y entonces tienes tus marranitos, tus frutas, verduras, algunas legumbres si Granos, quieres. ¿No? Oye, me fue mal, pero bueno, solo comí vegetales y pollos y gallinas. Vas a vivir flaco, muchos más años, sin excesos de cortisol, sin problemas de insulina. Y entonces la materia prima sí hace la gran diferencia. Claro. No es lo mismo que la señora de la esquina me hace unas tortillas a mano de maíz, está perfecto. Nixtamal. Y si en Oaxaca, ¿no? Ajá. Muy tradicional. Pero si tú compras las tortillas en la esquina, probablemente te inflames y vivas todo el día con gases, estreñido, yo qué sé, ¿no? Sí, las tortillas de paquetito, ¿no? Con no puede ser. O harina sea, ya súper procesada y. Sí. Y entonces mucha gente le dice dieta primaria, regresar a lo ancestral. La dieta de la milpa, le dicen muchos, ¿no? Sí, yo le digo que la dieta del ranchero. El ranchero. Pero es que tenemos una confusión, esta aspiración de si como o sea, entre comillas, la gente, el campo, la gente del campo, tristemente, y ese es otro tema terrible, que no debería ser así, pero la gente del campo es pobre. Claro. La gente del campo debería ser rica, es la que está produciendo los alimentos, ¿no? Pero ese es otro tema de salud y político, ¿no? Pero bueno, pero está como el tema de comer como en la gran ciudad. Y es al revés. Tenemos que comer básicamente como come la gente en el campo. En el pueblo. O sea, frijoles, nopales, tortilla de nixtamal, hecha a mano. O sea, lo básico. Ellos no usan sartenes, a lo mejor usan un comal y entonces empiezan todas estas tecnologías nuevas de sartenes que nos estamos intoxicando. Y la comida está toda procesada. Claro. Y es enlatados. Las sardinas enlatadas me parece que es un gran alimento, pero bueno, si comes mucho te vas a enfermar. Si usas toda la comida procesada, te vas a enfermar. Pizzas procesadas, o sea, todo lo que sea del congelador, vas a Costco y todos los congeladores de Costco, perdón, es pura porquería. Y veo a la gente cómo tira en el carrito y es, híjole, te vas a morir. O sea, seguro, ¿no? Cuando en realidad se oye feo, pero es trátate bien. Y lo único que tienes que hacer es deja azúcar o carbohidratos refinados, lácteos derivados de la vaca. Comparemos los lácteos. ¿Te has visto un lácteo europeo? Tiene pura proteína y grasa natural, no tiene azúcar. Y claro que por eso es carísimo. Y lácteo mexicano, perdón, es pura azúcar. Y algún día se acercó un vendedor es un fabricante de quesos de Aguascalientes a mi consultorio, el dueño. Y me dice, oye, ¿tú comes queso? Le dije, híjole, sí, pero solo de rancho. ¿Cómo solo de rancho? Le dije, pues sí, el bueno, ¿no?
pues el que está hecho de ¿cómo le llaman? Guajo y lactobacilos y así. Ajá. Híjole, no, es que ese yo no vendo porque es muy caro. ¿Y tú qué vendes? No, pues plástico. Ah, ok. Plástico. ¿Y tú comes eso? No. ¿Y a quién se lo vendes? Pues al de los tacos de la esquina. Y entonces le digo, ¿y tú vas a los tacos a comer? No. Y entonces la gente que come esos tacos está comiendo plástico. ¿Pero por qué plástico? No entendí, ahí me perdí. O sea, plástico como una sustancia que es esta sensación del queso plastificado. Seguro lo han visto. O sea, que tú abres una bolsa y cuando lo ves, no tiene una textura de queso, tiene una textura de plástico. Seguro en bolsas que ya viene un queso rallado, se siente ese queso plastificado. Okay, y el componente principal no es queso. ¿Qué es el componente principal? Tendrán ellos su mezcla, pero abaratan la mezcla y por eso le ponen sustancias que pareciera queso. O sea, el queso comercial ni siquiera es queso. Y a mí me gustaría un día platicar, o sea, ¿qué hace estas empresas grandísimas? Lala, Alpura, ¿cómo hacen ellos sus quesos? Porque obviamente, así como el pan le metieron 1000 cosas y ya no es trigo real, ahora el lácteo ya no es lácteo real. Y por eso la gente antes no existía la leche deslactosada, antes no existía la leche semidescremada, ultra light, era leche y iba el lechero a la casa. Es lo que yo no entiendo, yo no consumo lácteos, pero, o sea, digo, por gusto leche de almendra, leche de avena, esas cosas, pero es por gusto. Pero no entiendo cuando veo esas leches deslactosadas, pues entonces ¿para qué tomas leche? O sea, no tiene sentido. No tomas leche, o sea, si no puedes con la lactosa, pues ¿para qué tomas la leche? Que si eso de deslactosada y... Me parece que es hace muchos años, pues iba el lechero, tocaba, tin, te daban la leche, ¿sí? La desnatabas y a nadie se sentía mal, nadie tenía diarrea, sí, nadie tenía intolerancia a la lactosa. Y te comías tu pan delicioso con natita untada. Sí, pero también el consumo de lácteo era otra calidad, pero era mucho menor. Sí, seguro. Era una cantidad mucho menor. Que además hay un tema como adictivo también, ¿no? Sí, o sea, el azúcar y los lácteos nos dan mucho adicción. Y entonces todo esto, volviendo al tema, no nos ayuda. Nada. Lácteos, azúcar. Ese estilo de vida. Y cosas importantes que para puntualizar cosas del cortisol. ¿Qué haría yo? Usen sal. O sea, aumentemos el consumo de electrolitos. Sal buena. Porque la glándula suprarrenal tiene una hormona que se llama aldosterona, que es la que nos hace mareos al cambio de posición, hace que orine o no en la noche, hace que me sienta con energía o no. Entonces, cuando alguien me dice, oye, es que me siento muy desganado, se me bajó la presión, toma electrolitos. ¿Y cuál es el sodio? El sodio es el electrolito más importante en nuestro cuerpo. Pero no estás diciendo que le pongamos más sal a la comida. Si comemos comida real, sí, porque no le pones sal. O sea, si tú haces una carne con ensalada, aceite de oliva, aguacate, ponle sal, ¿no? Si vas a beber un vaso de agua solita no nos hidrata, pone electrolitos, ¿no? ¿Cómo? Pues sodio, el cloruro de sodio es el que tenemos y nosotros le ponemos sal a las cosas y nuestro cuerpo sabe manejar la sal. El problema es que cuando tenemos trastornos del cortisol no sabemos manejar la sal. Por eso es que tenemos también mucha baja energía, porque el sodio se nos empieza a bajar. No consumimos sal, más aparte tengo un problema en el cortisol o en la glándula suprarrenal, la gente se siente más cansada, más mareada. No sé si a alguien le ha pasado que se abrocha las agujetas, se incorpora y estoy mareado. En realidad eso tiene que ver con la glándula suprarrenal y tiene que ver con la deficiencia de sal. Las enfermedades silenciosas pueden ser las más peligrosas y las que ignoramos más a menudo. Por eso, en el mes de la neuropatía, quiero invitarte a escuchar a tu cuerpo y prestar atención a las señales que te envía. Si tienes diabetes o eres adulto mayor y has tenido hormigueos, entumecimientos y calambres, especialmente en tus extremidades, es muy importante que acudas al médico y hables sobre estos síntomas, ya que podrían ser síntomas de neuropatía. La neuropatía es el daño de las terminales nerviosas que se extienden por todo el cuerpo. Su función es informarte sobre los estímulos de tacto y temperatura que te rodean para protegerte de posibles lesiones. Cuando estas terminaciones nerviosas se dañan y dejan de funcionar correctamente, puede manifestarse en dolores inexplicables o pérdida de sensibilidad. Por ejemplo, una herida en el pie que no se siente y no se trata puede desencadenar una infección grave que resulte en pie diabético. Por eso es que es muy importante, de vital importancia, hablar del tema. En este mes de la neuropatía, junto con Neurobión, queremos crear conciencia sobre esta condición y la importancia de su detección temprana. Escucha a tu cuerpo, no ignores los síntomas y busca la ayuda médica adecuada. Cuidar tu salud
es fundamental para una vida plena y activa. Oye, yo pensaba que ponerle sal a la comida no era bueno. Si yo le dejé de poner sal, yo aprendí a comer sin sal hace muchos años. Y al principio era un shock porque no me sabía nada. Y ahora, al contrario, si le ponen sal es como que... O sea, entonces, ¿qué es esa información que no es correcta? Podemos hacer un capítulo de solo sal. Sobre la sal. Sí. Estaría bueno. Algo muy increíble, y lo voy a resumir. Tengo una imagen aquí que no se los voy a enseñar, pero se los platico. El exceso de azúcar y el exceso de insulina. Nosotros vivimos en un ambiente resistente insulínico. O sea, somos Homo sapiens insulínicamente modificados. Wow. De verdad. O sea, todos podemos tener un grado de resistencia a la insulina. Esa insulina tiene 4 pilares: acúmulo de ácido úrico y acúmulo de triglicéridos, riesgo de diabetes tipo 2, aumento del tono simpático, que es que las arterias se nos hacen chiquitas. Y cuando tenemos excesos de insulina, la insulina no fluye el sodio, no puede manejar el sodio. ¿Y qué pasa? Hay hipertensión. Si nosotros tenemos hipertensión, no es por el consumo de sal. La culpable no es la sal. La culpable es que la insulina está elevada y ese paciente come un montón de azúcares refinados, tiene un montón de azúcar, y ese azúcar está impidiendo que la sal se mueva adecuadamente. Y entonces culpamos a la sal, pero en ningún lado del mundo está prohibida la sal. Tú vas a cualquier lado del mundo, te ponen un salero y la gente le pone sal y bonches de sal a la comida. ¿Y no hay problema? Y no hay problema. Y que sea sal, o sea, no pseudosal, en el sentido de, o sea, hay que comprar sal. Hay una sal de Colima, hay una marca que se llama Sal Maldon de Europa, muy nice, pero son hojuelas de sal. Si eso se lo pones a tu agua, es sal. Y pero la sal, esta blanca súper refinada que te venden en todas partes del supermercado. No es mala, de verdad. No es mala. Inténtenlo. Aumenten el consumo de sal. No es a lo tonto, ¿no? Pero si voy a beber agua simple no me hidrata. En realidad lo que me hidrata son los electrolitos. Cuando alguien llega deshidratado, ejemplo, se me acaba de ocurrir, un viejito, 75, 80 años, está en el asilo y las enfermeras lo sacan en su silla de ruedas a tomar el sol y el pobre está dormido, que le chequen los niveles de sodio. Es muy probable que tenga los niveles de sodio bajos. Y muchos pacientes en consulta llegan con sus estudios que se sacaron un día antes con los niveles de sodio bajos. Oye, ¿es problema de la sal? Pues es que ese paciente no sabe manejar la sal, pero tampoco le dan sal, por esta creencia que nos dijeron que dejáramos de consumir sal, ¿no? Sí, que era también la tendencia de por los 80, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que oí eso, mi mamá iba, ¿cómo se llamaba? El pierdaquilos se llamaba. Yeah. Pierdaquilos, Weight Watchers, en Estados Unidos y aquí en México se llamaba el pierdaquilos. Entonces iba y si bajaba de peso le aplaudían, ¡eh! Y si no bajaba de peso, Claro. Y entonces había clases de estilo de vida. ¿Y era deje de comer sal? Pues me llevaba ahí con ella y en ese, sí. Y ahí fue donde empezó no, nada con sal. Nada, y me acuerdo que quitamos el salero de la mesa y ya no se cocinó con sal. Y al principio, si alguien horrible. Si a alguien les interesa, hay un estudio publicado este año, no sé si fue 2023 o finales de 2020, científico el estudio, donde dice que la gente que no consume sal tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y eso lo dice la asociación. Sí, ya está. Y es la Asociación Europea, o sea, no es cualquier... Sí, o sea, es un estudio serio. Sí, es un estudio no es que la ciencia va descubriendo publicado. cosas distintas. En los 70, 80 se pensaba que desayunarte un café con pan y mermelada era bueno, ¿no? Era claro, o que usaras, o sea, al día de hoy puedes usar mantequilla, me queda claro, no margarina. Y antes decían, no uses mantequilla y usa margarina. Sí. Y la margarina que está atascada de ácidos grasos trans y procesados, hidrogenizados, pues nos da en la torre en vez de comer o consumir en vez de ayudar. O sea, la ciencia va cambiando y hay que mantenernos al día. Yo creo que sí. Está muy interesante. Ahora, pregunto, por ejemplo, cuando esta salsita, ¿cómo se llama este polvito? Tajín se llama. Tajín, ¿es verdad? Que le pones al pepino y a la jícama, eso tiene sal, obviamente. Entonces, a mí me encanta el tajín. Sal es cloruro de sodio. Y eso trae sal, las salsas traen sal. Pero si yo no soy químico, pero si tú ves en los empaques y dice, voy a decir una tontería, nitrato de sodio, pues eso trae sodio, pero no es sal. Ok. ¿No? O ácido cítrico o ascorbato son fórmulas que claro que proveen sal, que es lo que tiene la comida empacada.
Ajá. Pero si tú no comes comida empacada, no te vas a meter ese estilo de sal o sodio. Cuando tú usas cloruro de sodio, funciona. Entonces este polvito que yo le pongo... No, desconozco los ingredientes de Tajín. Habría que ver Ahora, la si etiqueta Tajín ya. nos dice, oye, solo le pongo sal, como sal Ya. de mesa, y chilito o miguelito o whatever, pues está muy bien. Ok. Pero Es cloruro de sodio. el cloruro de Eso sodio es lo es que sal. necesitamos. Ahora, una cosa es sal de mesa, y cuánto sodio tiene. Ya. Por eso es un capítulo entero Sí. de sal. Hagamos un episodio sobre la sal. Ya hicimos uno sobre el azúcar, que le fue muy bien. ¿Hacemos uno sobre la sal específicamente? Ok. Bueno, volviendo al tema del cortisol. ¿Qué podemos hacer entonces para manejar los niveles de cortisol sin los medicamentos? Ok. Que más o menos ya nos Lo primero, diste unos tips. sí, lo primero hay que trabajar en higiene de sueño, horarios, ¿no? O sea, hay que intentar despertar a la misma hora y dormir a la misma hora, que eso nos va a ayudar muchísimo. Ajá. Dormir y despertar a la misma hora. Sí, o sea, como todos los Sí. días me despierto a las 7 de la mañana. Muy Una bien. rutina. Empiezo una rutina y a las 10 de la noche apagué la televisión, el iPad, me pongo a leer y favorezco que se apague mi cortisol. Ya. Otra cosa es ver la luz. Vivimos encerrados en oficinas o vivimos en la casa con luz artificial. Artificial, sí. O sea, hay que salirnos a ver el sol y ver el sol como cuando entra a los ojos nos hace un efecto de, ok, es de día, me tengo Ajá. que despertar. Y en la noche se dicen algunos especialistas que hay que ver cuando el sol se va oscureciendo. Y entonces ves estos rayos que tu cerebro dice, ok, ya se va a ocultar el sol, ya me tengo que dormir. Ajá. Pues al fin y al cabo somos animales, como los animalitos. Sí. Entonces vivir con las cortinas estas que bloquean el sol y todo. ayudan, seguro, ¿no? O sea, seguro el sueño, ¿no? O sea, Ayudan al sueño, pero pues a las 5 o 6 de la mañana está saliendo el sol y la cortina está bloqueándolo y tú ni te das cuenta. Claro. Y Que te sigues. según esto, ya ahora ya sacan colchones a temperatura y cortinas que se abren y se cierran por horarios. Me parece, pero en realidad hay que buscar lo que sea más fácil. Encontrar patrones. Yo lo que hago específicamente es poner rutinas. A las 7 de la mañana, o sea, si yo personalmente me paro 6:30, a esa hora intento hacerlo. Oye, me dormí a las 12:01 y dormí poco, no recorro mi horario y empiezo como a intentar ajustarlo. Ok. Al principio es difícil, o si tienes un desvelón, pues cuesta trabajo, pero el cuerpo lo agradece, la verdad. Claro, porque te levantas más temprano, aunque te hayas desvelado, te va a dar sueño más temprano. Claro. Si no, se te empieza a mover todo el horario. Como dormiste el sábado más tarde y entonces el domingo te duermes más tarde y el lunes empiezas tu rutina laboral mucho más cansado. Y ya no. 2, consumo de azúcares. Cuidado con los azúcares, ¿no? Sí. Hacer ejercicio. Es muy chistoso porque es no tanto, no mucho. ¿Cuál es el punto medio, no? Entonces, ni un sobreentrenamiento, ni no nada más salir a caminar 10 minutos. Yo sí intentaría recomendar el uso de fuerza, es decir, más que solo salir a hacer cardio, pues mejor hacer masa muscular. Sí. Enfoquémonos en la masa muscular. El que pueda y sepa meditar está increíble. El que pueda tener yoga, escuchar música relajante, aprender a respirar, son terapias, o sea, ese estilo de vida que con eso vamos a bloquear el cortisol. Masajitos. Ayuda mucho. Claro. Acupuntura. Ajá. Pero hay algo muy chistoso. Hay un libro muy interesante, médico totalmente, donde habla el capítulo del cortisol. Y ya que te chutaste 150 hojas, al final dice, ok, ¿cómo le haces? Medita. No hay nada médico. O sea, no hay, oye, vaya a la farmacia y compres esto, que es lo más difícil. Porque sería más fácil, oye, pues cómprate esta medicina y ya la armamos. ¿Qué pasa que necesitamos del paciente para curar el cortisol? Y ya que, además de esto, si alguno de los sistemas de este triangulito de tiroides, hormona, insulina, hormonas sexuales, pues también hay que repararlas, ¿no? Para que entonces el cortisol funcione. La homeopatía, yo no soy médico homeópata, pero los homeópatas, yo receto unas gotitas homeopáticas. Ajá. Que hace muchos años no creí en ellas. Y cuando el paciente me dice, oye, ahora sí tengo energía, dije, wow, sí sirven las gotitas homeopáticas. Entonces se empecé a dar a mis pacientes. Y es corteza suprarrenal. O sea, es decir, es una tintura que promueve la formación de cortisol. Me vas a decir, oye, ¿por qué quiero tener cortisol? Y ese tema no lo tocamos, pero está increíble. Venga. Ya que tengo tanto cortisol por mucho tiempo, el cuerpo lo va a dejar de producir.
Todo por servir se acaba. Y entonces vamos a hacer una analogía. El ovario deja de funcionar, me hago menopáusico. Tengo andropausia, tengo hipotiroidismo o tengo diabetes, es decir, mi páncreas ya no secreta insulina. Muy bien. Pero en la glándula suprarrenal, de tanto estrés que lo llevé, por ejemplo, una mujer que tuvo, estuvo en la cárcel, flagelada, o sea, una situación importante, inclusive la gente normal te dice, híjole, ahora sí me siento fatal, estoy drenada. Y entonces el término, pues le dicen fatiga suprarrenal, muy trillado el nombre, pero es que vivo fatigado y entonces tengo una fatiga crónica. ¿Esta fatiga crónica de dónde viene? De tanto que secreté cortisol, ahora ya no lo secreto. Y entonces vivo agotado. Vivo deprimido, vivo cansado, pero justo con los patrones que hablamos en un inicio, ¿no? Muy cansado en la mañana y me prendo en la noche, este paciente vive con sueño todo el tiempo. Y cayendo en una explicación más médica, son 3 etapas. La primera es una fase de alarma, el cortisol se sube. En la segunda fase es una fase de adaptación, el cortisol se adapta, es decir, la gente se acostumbra o nos acostumbramos a vivir en estrés. Dice, no, hombre, yo no me siento mal. Pero pasa algo que la gotita que derrama el vaso en esa adaptación, que acaba en un burnout, acaba totalmente fatigado. Y me dices que ahora sí ya me siento fatal. Me mareo o me paro de la cama y me dan vueltas, me duelen las articulaciones al despertar, tengo la boca seca, estoy hinchado, me está creciendo los brazos, el pecho, el abdomen, empiezan a ver estos cambios y dice, oye, pero es que eso es por cortisol elevado, sí, pero el cuerpo ya no tiene cortisol. Y yo en la consulta he visto gente que tiene cortisoles en 30, 40 o 50, por decir una cifra. ¿Eso es alto o bajo? Muy alto. Ahorita hablamos de los niveles y de 3 o de 2. Y es de cómo este paciente está caminando y cómo llegó caminando al consultorio si está tan fatigado. Ajá. Y entonces ahí es cuando esos son los casos más complicados. Nos llevan de 3 meses hasta 2 años sacarlos adelante. ¿Y qué hace mucha gente? Pues le doy cortisona. Hidrocortisona 4 veces al día, a las 8, a las 12, a las 4 y a las 10. Pobre paciente, no estamos tratando el problema. Nada más el síntoma. Exacto. Y lo que tú haces es ayudarle al cuerpo a que vuelva a producir el cortisol. Claro, si ya este paciente tuvo una fatiga suprarrenal, pues hay que hacer estilo de vida, suplementos, probablemente algunos medicamentos, seguro sí. Hidrocortisona 2.5 miligramos, los metemos ahí de vez en cuando, claro. Pero son tratamientos completamente médicos y que sí tienen, es decir, este síntoma de cansancio, que yo sí creo que el 90% de mis pacientes llegan, se sientan y me dicen, ay Miguel, me siento cansado. Todo el mundo estamos cansados y todo el mundo estamos agotados. Y empieza todo este desmarañe de síntomas que hemos platicado y dices, híjole, ¿cómo lo trato? Y sí tiene tratamiento, es decir, el cansancio, claro que tiene tratamiento, y la energía y las ganas de, oye, vamos al Nevado de Toluca y vamos a ver, y todo el mundo anda cansado, agobiado. O sea, creo que sí hay mucho que hacer. Sí, y no solo es el cansancio por hacer algo físico, es la falta de energía para emprender, para hacer algo con mi vida, para arrancar un nuevo negocio, para echarle ganas al negocio que ya tengo, para en mi trabajo, lo que sea, en la vida, con mi familia. O sea, no es solamente físicamente, sino es una depresión, ¿verdad? Porque ya no tengo ganas de vivir. Hay unas imágenes, lo digo para que no se nos olvide, se las vamos a pasar para que ilustremos el podcast. Y entonces vienen estas como especie de caricaturas donde el paciente está confundido, que se marea al cambio de posición, que vive agotado todo el día y de manera chusca está representado estos síntomas. Uh-huh. Y perdón, todos tenemos en algún momento. O sea, yo tuve un vértigo 1 año por una situación de estrés y hasta fue por eso que me clavé tanto en el tema del cortisol. Dije, a ver, aquí hay algo que no está bien. Claro. Y me iba a todos los otorrinos y otoneurólogos. Usted tiene vértigo. Y yo, ¿pero qué es eso? O sea, ¿qué le hago? Empecé con electrolitos, dormir mejor, magnesio, etcétera. Funciona. Ok. Ibas a tocar los niveles de cortisol. Muy bien. En México yo sugiero, bueno, no es lo correcto, pero es lo que más fácil tenemos, niveles en sangre. O sea, es lo más fácil. Vas al laboratorio y te sacan un nivel de cortisol en sangre. Ajá. El problema es que tú estás viendo una foto de una película. ¿Cómo te narro una película en una sola imagen? No puedo, porque si el cortisol tiene 4 picos, lo correcto sería medirlo por picos. A las 8, a las 4, o a las 8, a las 10, a las 4 y a las 12. Ok. Entonces, lo ideal sería medirlo en saliva o lo ideal sería medirlo en orina.
para tener todo este panorama de 24 horas de la secreción de cortisol. Lo correcto, o lo más fácil, vamos al laboratorio, mido en sangre. Lo ideal es de 10 a 12 el valor que tienen, 10, 12. El rango que pone el laboratorio es de 3 hasta 22. Y seguro muchos médicos que ya hemos pasado por acá, los valores que pone el laboratorio no son los correctos, son los estándares que la máquina dice. Pero los valores óptimos para tener calidad de vida, en el cortisol, 10, 12, 13. Si yo tengo 18 o 20, estoy mal. Y si tengo abajo de 10, tengo una fatiga. Entonces, el paciente que me llega con 8 de cortisol va a estar sumamente cansado. Ajá. Y el que tiene 22, 23 va a estar gordito, sudando en la noche, angustiado, estresado, con taquicardias y diciéndome algo me está pasando y no sé qué. Y ese es un examen específico que te tienes que hacer. Vas al laboratorio y sacas sangre a las 8 de la mañana, muy importante. Lo que siempre les digo es, hablas, reservas el espacio para que a las 8, no es 8:30 y, ay, oiga, tenía cita y no, o sea, a las 8 de la mañana en punto, te sientas ahí y obvio en ayunas, sin tomar café, sin tomar nada que nos esté estimulando. Okay. Y de ahí es donde puedes empezar con el diagnóstico. ¿Qué pasó? No, es que ahorita me acordé, hay un tema, me apasiona muchísimo porque el medicamento de Redotex lo acaban de sacar del mercado, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tenía anfetaminas, tenías norpseudoefedrina. Sí, no lo conozco, perdón, por eso pregunto. No, está bien. Y vivió 50 años en el mercado y probablemente muchos de los que están aquí, recibía llamadas de quitaron el Redotex y quitaron el Redotex. Y no pasa nada. ¿Qué hace el Redotex? Drena la cápsula suprarrenal. Porque la pseudoefedrina hace una fatiga suprarrenal. Claro, la efedrina. La efedrina hace muchos años, la del cuello, el chinito. No, la efedrina. La efedrina es la madre de todas las metanfetaminas. Claro, pero la vendían en los gimnasios. Claro. La vendían, yo la llegué a tomar. Claro, era un bote azul. Sí, no me acuerdo del bote. Era un bote azul. Pero era que supuestamente te hacía quemar grasa durante todo el día. Exacto, se llama Senadrin. O se llamaba, gracias a Dios lo quitaron. Y lo quitaron porque daba paros cardíacos, ¿no? Ansiedad, angustia, todo lo que pasa con el cortisol. Y yo la compraba en el gimnasio, salía ahí, había un GNC y pues el entrenador me mandaba a comprarme efedrina. ¿Con qué voy con esto? O sea, Redotex solo sacan del mercado. Tú consumiste efedrina hace 20 años. Sí. Yo tomaba Senadrin, pues porque me gustaba el efecto del termogénico. Sí. Y hoy todo mundo va por la vida buscando termogénicos para bajar de peso, ¿no? Es que te hace sudar mucho y te da taquicardia y te seca la boca. Te estás drenando la cápsula suprarrenal. O sea, te estás drenando la glándula suprarrenal. Y si tenías fatiga adrenal o si tenías problemas del cortisol, esos termogénicos te van a echar a perder, ¿no? Eso es algo importante. Porque me llega mucha gente de quiero bajar de peso y me estoy tomando estas pastillas y me le dio el entrenador Liposix y me dio no sé cuánto. Ojo, si tiene sustancias que nos alteran, o sea, que nos prenden a la adrenalina, cafeína, ¿no? Si me bebo 10 cafés al día, tú lo bebes, te va a alterar y vas a drenar a la cápsula suprarrenal. Y eso no es bueno. No, porque si quieres tratar el cortisol y quieres vivir sano y dormir a todo dar, no usemos termogénicos. Wow. Y gracias a Dios quitaron el Redotex del mercado. Que además de esto, era una bomba hormonal. Tenía diazepam para controlar la ansiedad. Aloína para que no se absorbiera la comida, entonces ibas a evacuar increíble. Hormona tiroidea T3 a dosis de 75 microgramos. Es decir, eran 4 pastillas de Eutirox de 100 miligramos, 100 microgramos en una pastilla. Y norpseudoefedrina, que era la anfetamina. La pregunta es cómo estaba autorizado, cómo duró 50 años en el mercado. ¿50 años dijiste? O más. Wow. Yo llevo ejerciendo 14 años y en algún momento puedo aceptar que dije, en el desespero decía, pues sí, voy a darle Redotex a un paciente. Hoy, después de entender la fisiología humana, no hay manera. Claro. Sí. Wow. Nos hablaste de comida que no te ayuda. ¿Cuál sería la comida que sí te ayuda? Pues en realidad se oye muy trillado, pero yo les digo proteína y verdura hasta la sepultura. O sea, carne, pollito. Yo no soy vegetariano, ni vegano, ni pseudo vegano, ni nada de estas cosas, pero si me hizo y yo como carne de buena calidad, pescado, pollo, huevo, con verdura,
nunca vas a tener patrones de cortisol mal. O proteína vegetal, los que no comemos carne. ¿Cuál es la proteína vegetal así? ¿Qué más te gusta? Garbanzos, frijoles, todas las semillas, nueces, espinacas, todas las hojas verdes. Sí. No soy tan fan, pero... ¿No? No soy tan... Pero está bien. Es como cada quien dice hablar de fútbol, política y veganismo contra la carne es bien diferente. Sí, ese es otro tema. No, lo digo para que incluyamos a todos, claro, ¿no? Porque obviamente... hay de todo. Por muchas razones hay... ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema. Ok. ¿Algo más? ¿Algún otro consejo que nos quieras dar para... Mira, aquí tengo... Bueno, esta información la bajamos de diferentes fuentes, ¿no? Pero justamente decía de los alimentos recomendados, pues frutas, verduras, hojas verdes, además de lo que tú ya mencionaste, semillas, chía, lino, calabaza, lentejas, garbanzos, frijoles, avena, quinoa, arroz integral, cebada, aguacate, té verde. Una lista, o sea, esto lo buscas y cacao, aceite de oliva, cacao negro con alto contenido, o sea, mínimo 70%. Claro. Aceite de oliva extra virgen, hierbas y especies, cúrcuma, jengibre, ajo, alimentos ricos en omega 3, además del pescado, las semillas de chía que tienen omega 3. Claro. Alimentos fermentados, chucrut, kimchi. Que esos son todos los prebióticos. Los prebióticos, sí. Y infusiones relajantes, manzanilla, lavanda, valeriana. Que esos son todos los adaptógenos de estrés. ¿Qué es lo que usas tú para los tratamientos? Sí. Y en farmacia hay adaptógenos de estrés. Hay un laboratorio en México que es de Alemania. Ajá. Los alemanes tienen un avance tremendo. Y ellos venden lavanda en cápsulas. Sí. Y no mucha gente, ni psiquiatras ni médicos me dicen, yo le receto lavanda a mi paciente. O sea, se vería hasta raro que un médico le recetara lavanda a alguien para dormir. Un día inténtenlo. Tomen lavanda en la noche, una pastillita de lavanda. Inclusive hay gente que erupta a lavanda. Entonces huele a lavanda, ¿no? Pero a lo que voy es que es lavanda. Y que, o sea, qué locura que tú puedes dormir y descansar. Ajá. Pero la gente te dice que cada vez que me tomo la pastilla, huele a lavanda. Y ese tema de lavanda, bueno, y en realidad son hierbas que nos hacen descansar. Y entonces hasta cuando sacas tus gasecitos también huelen ricos. No tengo idea. Eso sí, no. Ay, huele a manzanilla. Exacto. A menta. A menta. Ay, qué mentita tan rica. ¿Quién puso y tú? Exacto. No, esta pasa. Suena chiste. Sí. Pero sí es verdad, cuando comes mucho más limpio, hasta el olor del sudor te cambia. Claro. El aliento, los gases, todo. Todo. Sí. Todo cambia. Yo cuando dejé de comer carne, me cambió el sudor, porque cuando hacía ejercicio y todo, porque fui súper carnivorito, pues olía bastante feo cuando sudaba. Ya. Y cuando lo dejé, mejor. te lo juro, yo mismo decía, oye, ¿qué pasó? Ya no. No es que huelas bonito, pues, pero sí cambia, sí cambia. Te dejas de intoxicar con comidas chatarras y cosas así. ¿Algún otro? Bueno, vamos con preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, adelante con tu pregunta. Gracias. No conozco mucho de todo lo que están hablando, pero algo que me llamó mucho la atención es que mencionaron que entre el 90-95% del tiempo estamos en estrés. Si me pudieras definir un poquito bien qué es el estrés, porque creo que en esa palabrita se basó toda la plática. O sea, pararte ya es estresante, bañarte es estresante. O sea, ¿qué es lo que realmente refieren ustedes como el estrés? Claro. Algo malo, subirte a una montaña rusa y que te dé emoción es estresante, o ver una película. O sea, eso es lo que no me quedó claro, porque entonces todo es estresante y todo el tiempo estamos sujetos a ese tipo de estímulo, ¿no? Muy buena pregunta. Claro, aquí lo que me gustaría entender, primero, hay estrés que le decimos como el eustrés, o sea, es decir, es lo habitual. Ajá. Eso está correcto, es decir, mi vida diaria. Sí. Y lo que yo quería referir con estrés es el distrés, es decir, fuera de lo habitual. Pero más que ese estrés, yo ponerle esa definición es cómo percibimos el estrés. Sí. Porque para el estrés, para una persona, una madre, llevar a los niños a la escuela puede ser estresante. Que vayan a chocar, que le vayan a robar a su niño. Y su cabeza está pensando solamente en situaciones fatídicas en ese momento. A lo mejor a ti no se te hace estresante hablar en público y a otra persona sí. Sí.
Y la percepción del estrés, ahí es donde nosotros o podemos actuar, porque definir estrés, yo diría, pues sí, en realidad bañarme, dormirme, pero si yo en la noche, voy a poner un ejemplo e intentarlo con eso, me acuesto y tengo mi cabeza prendida y estoy agobiado porque mañana tengo que ir a pagar, tengo que ir a una junta, tengo una presentación, es algo que me está afectando seguramente. Si veo una película y me estresa, digamos, no pasa nada, pero si me voy a dormir y mi niña ve eso, probablemente tenga pesadillas toda la noche y pase estrés toda la noche y yo no pasé. Entonces, el estrés es cualquier situación que nos podemos enfrentar en la vida, pero cómo lo percibamos es a la manera que nos afecta a la salud, ¿no? Entonces, habrá, por ejemplo, una cirugía, pues el paciente está anestesiado, pero le ocasionaron un estrés, hay un estrés postraumático. Y entonces el paciente acabó en una terapia intensiva, con una cánula, con un COVID, y vive estresado por esa situación. Es decir, estrés, celularmente hablando, químicamente hablando, pues es una afectación a nuestra integridad o celular. Claro. Pero yo creo que me enfocaría más en o sea, la percepción y de ahí partir de, ok, esto lo considero estresante o esto no. Claro. Habrá gente que maneja y no les es estresante, pero alguien que no está acostumbrado a manejar le pasa. Claro, ahí depende de cuál es tu diálogo interno. Porque si tú vas manejando, vamos a suponer, en las grandes ciudades como Los Ángeles, Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, ¿no? Entonces hay tráfico y está de la fregada y a nadie nos gusta. Pero hay dos formas de asumirlo, ¿verdad? Uno es, me subo, acepto que hay tráfico, acepto que voy a hacer 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y lo acepto y no me gusta, pero es lo que es. Entonces, el estrés es mucho menor a que si yo me subo, ya sé que hay tráfico, no tomo el tiempo, no prevengo, no tomo el tiempo adicional y me voy peleando con el tráfico. Y voy pensando, ¿y por qué está el tráfico? No debería de ser así, ya se me metió, voy a llegar tarde y no sé qué. Entonces, la experiencia diaria del tráfico puede ser completamente distinta, ¿no? Uno es el estrés regular de la vida y el otro es, estoy añadiéndole un montón de estrés innecesario y opcional. Ajá, y eso es emocional o vivencial. Pero se me ocurre, ok, fumaste. Ok, no es lo mismo fumar un cigarro a fumar 20 cigarros. Probablemente un cigarro no te da taquicardia, pero 20 sí. Y entonces te genera un estrés. O bebiste una taza de café. Está bien tomar una taza de café, no 1 litro de café. O, no sé, no dormir. Ok, te fuiste a una fiesta y te desvelaste, pero al otro día tienes que reponer, porque si haces 3 fiestas seguidas y te vas a un festival a desvelarte, pues vas a generar un estrés en tu cuerpo. Era más, o sea, yo definiría ese estrés como fuera de lo habitual. Sí. Y que probablemente el estrés desde los niños, ¿cómo medimos ese estrés? Claro que se ve. Y voy a un comentario muy personal que es, viene la pandemia, tengo 3 niñas y una niñita de en ese momento 4 años y le veo una cosa en el cuero cabelludo, se llama dermatitis seborreica. Y entonces le digo a un amigo dermatólogo, le digo, oye, ¿qué crees? Le salió esto a mi hija, ¿qué es? Cortisol de la mamá. Y yo, ¿cómo sabes? Me dice, es que está conectado. Y yo, ¿cómo? Pero si es de 4 años, ella no sabe ni qué es la pandemia ni qué está sucediendo. Y había una manifestación estresante en casa, por trabajo, por gente enferma, etcétera, que estaba manifestándose en un cuero cabelludo de una niña. Y entonces ahí eso yo lo definiría como, ups, ¿qué hago? Pues le doy cosas para controlar el estrés. Me la llevo al parque, hago ejercicio, come mejor y creo que empieza a modularse. Claro. Y una es la carga de trabajo normal con la que sabes vivir, pero de repente te viene una carga de trabajo especialmente alta. Ese es donde se dispara el nivel de estrés. O te llegan WhatsApps todo el día, ¿no? Correos todo el día. Yo veo a la gente que está en la oficina y trabajan todo el día y contestan 300 correos. ¿Hasta qué momento tú puedes controlar ese estrés? ¿Y hasta qué momento tú puedes? Hay gente que le da miedo subirse a un avión. Va a sufrir estrés y va a vivir todo el vuelo con adrenalina y cortisol, pero habrá gente que no. Entonces, ese manejo del estrés, yo me enfocaría más qué situación específica puedes controlar y qué no. Ajá. Y cómo lo percibes. Claro. Ahora, si de plano es demasiado, ¿no? Un abogado, penalista, alguna profesión estresante, sí, ¿no? ¿Qué pasa? Acaban disfuncionando, seguro.
un cirujano cardiovascular. Sí. Son los que más se mueren de infartos. Sí. Policía, periodista, político, director de una escuela. O sea, sí. Hay un montón de... Ahí es exacto. Y entonces yo creo que es muy personal hasta dónde puedes controlar o percibir el estrés y cómo lo manejas. Claro, y ahí es donde ir a terapia y cómo te relacionas con la vida y la meditación y el yoga y las técnicas de respiración, de venir al presente, te ayudan. Eso está padre porque eso del estilo de vida ayuda. Uh-huh. Y algo que yo no favorezco es acabar tomando medicamentos para no vivir la realidad de la situación. Claro, evadirla. Y entonces acabas fumando marihuana, acabas tomando tafiles, ribotriles y vives drogado todo el día. Y entonces es que usted está deprimida y ansiosa. Y no, pues trae un estrés que no está sabiendo manejar. Sí. Sí, y si estás en una situación de vida que puede provocar estrés, pues aprender a manejarla. Psicológicamente o algo. Pero se puede. Pero si ya estás ahí, ¿no? Hay un meme que no me acuerdo quién lo hizo, pero sale un meme hace mucho tiempo y lo guardé. Que está como, es como un osito así, todo lindo y tranquilo, pacífico. No, un unicornio. Es un unicornio dormido en su camita, así con, ya sabes, con la carita de relajación y tranquilidad. Y dice, yo soltera, durmiendo tranquila, sabiendo que nadie me puede engañar. Ya está, el unicornio. Entonces, ok, pero la gente que no está soltera y que vive en una relación, no puedes vivir estresada pensando que ¿y si me engaña? Claro. ¿Y si me pone el cuerno? ¿Y si? Yo le digo el síndrome de Lizzie, ¿no? Porque estás imaginándote cosas que no existen o que por lo menos no has comprobado que existen. Y lo que sí está comprobado es que solo el hecho de pensar secretas estas hormonas. Claro. Entonces, si alguien está pensando fatídicamente alguna situación, no, es que no ha llegado mi esposo, seguro está con otra y así, y se corre todo eso es lo que el estrés está mal. Porque en el cuerpo es como si estuviera pasando. Absolutamente. Como ir en el avión y da la bolsa de aire, me voy a matar, esto se va a caer y no se está cayendo, no te estás matando. Pero tú vives el estrés como si el avión fuera en picada. O vas a presentar un examen. Sí. Y al día anterior o el mismo día te dan ganas de vomitar, tienes diarrea, tienes alguna situación física, no estás manejando el estrés correctamente. Claro. O sea, ese sería... Claro, que lo vemos con los animalitos también, los animales que tienen ciertos miedos, por ejemplo, ¿no? Perrita Luna, yo cuando estaba conmigo la subí al carro y se vomitaba en el carro. O sea, si tardábamos más de una hora, se vomitaba y temblaba, parecía que le estaban matando. Y decía, no está pasando nada. Claro. Y ella estaba sufriendo de un estrés porque por alguna causa que nunca comprendí, pues no le gustaba viajar en el carro, y yo viajaba mucho y pues sufría, la perrita sufría mucho. Entonces, y le pasa a los animales, nos pasa a los seres humanos. No te está pasando nada, pero estás reaccionando como si te estuvieran torturando. Ahora, aquí en la cabecita. 100%. Hay un término que no me gustaría decir, o sea, enfocarlo de esa manera. Hay un término que se llama disautonomía. Y yo lo traspolaría que mi sistema nervioso autónomo pierde el control, pierde la tolerancia y pierde la capacidad de adaptarse al medio externo. Ejemplo, vas a misa, vas a un concierto, vas a un lugar que hay mucha gente y de repente una gente se desmaya. Dices, perdió la capacidad de sus arterias compensar, de respirar y el corazón. Nadie le dijo que se desmayara, sino que el cuerpo reacciona de esa manera. Y eso puede suceder por situación. O sea, seguramente esa persona estaba sumamente estresada en ese momento. Y ella, consciente o inconscientemente, su cuerpo está generando esas reacciones, porque es un sistema nervioso autónomo que no puedes, ejemplo, no puedes controlar, ¿no? Si te dicen, ay, chocaste, pues claro, te da taquicardia, sudas, estás hiperventilando y pues no, ¿cómo le dices a tu corazón? Ay, no latas rápido. Y entonces este estrés crónico o en ese momento determinado, pues es la pérdida de la tolerancia o la capacidad de adaptarte al medio externo. Claro. Súper importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Ya estamos? Bueno, doctor, muchas gracias. ¿En dónde te puede encontrar la gente que quiera? Porque das consulta. Todos los días estoy en el consultorio de lunes a viernes, Ajá. de 9 a 9 aquí en Ciudad de México. Sí. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿O seguir en redes sociales o el número de tu consultorio? En el Instagram, tengo Instagram. Ajá. Es DR, como doctor DR Miguel Gou, G-O-U. Okay. DR Miguel Gou. Y en la clínica es @Go Medical, así en Instagram. Perfecto. Sí, y si ponen Miguel Gou en Google, sí, aparece. Vas a aparecer por ahí. Perfecto. Pues le damos un aplauso con cariño al doctor Miguel Ángel Gou. Gracias, de verdad.
Creo Gracias. que aprendimos mucho. Queda pendiente un episodio sobre la sal, ¿no? Vamos a echarnos. Lo echamos, nos lo echamos. Y si les gustó el episodio, compártanlo. Copien la liga aquí del canal de YouTube, de este episodio en YouTube, o de Spotify o de Apple Podcast. Compártanlo para que más gente venga a ver el episodio. Si no se han suscrito al canal de YouTube, háganlo. Si no se han suscrito a la red social o a la plataforma de podcast, suscríbanse. Una reseña positiva. En YouTube, like nos sirve muchísimo. No saben esas cosas. Si les gusta este programa y quieren que crezcamos más, nos quieren ayudar a crecer más, esas pequeñas cosas te toma 1 segundo, 2 segundos hacerlo, like, suscribirte, activar la campanita. Entonces YouTube dice, wow, este episodio está gustando, lo voy a recomendar más y le podemos llegar a mucha más gente. Así que gracias. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales, y gracias al Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, una excelente opción para quedarse por acá cuando quieran estar cerca del aeropuerto, cuando quieran estar cerca del estadio Harpelú, ¿verdad? Donde juegan los Diablos Rojos del México, cerca de ¿qué más? Del Autódromo Hermano Rodríguez, del Palacio de los Deportes, para cuando estén conectando vuelos. Aquí estamos en el Hotel Fiesta Americana Aeropuerto, Viaducto Aeropuerto. Así que gracias al hotel, y sobre todo gracias a ti por haber visto o escuchado este programa, y a todo nuestro público hermoso integrado por nuestros estudiantes, nuestros estudiantes de los cursos en línea que tenemos. Gracias, chicos y chicas, por haber estado con nosotros. Gracias. Los queremos mucho. ¿Les gustó? ¿Aprendimos? Qué bueno que así sea. Hasta la próxima. Aprendamos juntos. San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas. Presentó. Neurobión presentó